Bueno, pues vamos a dar comienzo al acto. Espero que no se asusten porque yo no voy a hablar. Yo voy solamente a saludar, a darles las gracias a los presentes por haber venido y a decirles quiénes son cada uno de estos dos jóvenes que me acompañan. Porque claro, esto es para hacer contraste, para hacer contraste. Y la verdad es que la presentación de un libro siempre es un motivo de alegría. Y en este caso, pues lógicamente es una alegría, aunque no lo crean, muy especial, más especial que cuando se presentan mis libros, porque es la presentación de un libro de un hijo al que le esperaba desde hace mucho tiempo que publicara algún libro, y este va a ser el primero, pero no va a ser el último, con toda seguridad. Aquí a mi derecha nos acompaña Raúl Gil, que es el director técnico de Fidias, y allí en el extremo el individuo al que me estaba refiriendo antes, a mi hijo Jorge, uno de los que ha caído en la trampa del academicismo y bueno, pues investiga muy en serio, cosa que le pega porque aprovecho que está aquí uno de los directores de tesis para decir que es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. Bueno, pues ya no me enrollo más. Yo decirles que a continuación va a tomar la palabra Raúl Gil y espero y deseo que se alegren mucho porque yo de Raúl tengo unos recuerdos muy interesantes. Raúl Gil y Jorge, también Kiko, se encontraron hace un cuarto de siglo. Se encontraron en Granada, en la facultad, y congeniaron y estuvieron viviendo juntos la carrera, vivían en la misma vivienda y es verdad que se acoplaron no solamente en eso del estudio, sino en el concepto casi siempre de su trabajo que les ha llevado a esta maravilla que es la salud y el deporte. Bueno, pues nada más, el presentador del libro, Raúl Gil, y yo ya afortunadamente Cojo los dos micros. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, voy a leer, que estas cosas me ponen un poco nervioso, aunque estoy acostumbrado a dar clase. Gracias, Francisco, por todas las cosas que has dicho. Bueno, como ha dicho Francisco, mi nombre es Raúl Gil y hoy me corresponde el honor de presentar el libro de Jorge, Recuperación de lesiones a través del juego. A Jorge no le bastaba con hacerme escribir el prólogo de su libro, que fuera la imagen de la portada, que lo revisase o que me usase de conejillo de indias para sus juegos del hombro. Tenía una última sorpresa preparada. Me iba a tocar hablar en público, y además delante de muchas personas a las que quiero y admiro y que saben lo mal que lo paso. Ha sido tu último juego. Conozco a Jorge desde hace 25 años. Nos conocimos siendo todavía unos niños en Granada y junto a Kiko, Juli, Elena y muchos otros amigos que están aquí escuchando, creamos una profunda amistad que dura hasta hoy y que este fin de semana queremos que se haga extensible a nuestros hijos. Estos días, desde que Jorge me pidió que hablase hoy aquí, he pensado mucho en aquella época. Cómo se construye una amistad así, que aparece de manera natural y que en un periodo de tiempo relativamente corto se convierte en eterna. Y pensando en eso, descubrí el elemento que lo había hecho posible y que a la vez nos había traído hasta este punto de nuestra historia. El juego ha sido el hilo conductor de nuestra amistad y sin duda de nuestras vidas. Conocí a Kiko y a Jorge el primer día de clase, en una clase de expresión corporal de la facultad haciendo juegos de presentaciones. Bailábamos por el espacio y cuando la música paraba tenías que contarle algo de tu vida a la persona que tuvieras más cerca. Recuerdo tener un momento de confusión cuando me presentaron a dos personas exactamente iguales que se llamaban diferente, Kiko y Jorge.
En definitiva, creo que desde ese día no dejamos de jugar, los tres. Esos años en Granada conocimos todos los deportes y juegos que podíamos imaginar. Y si llovía, jugábamos a un juego de mesa francés, creo que se llamaba Tarot. Y si salíamos por la noche, normalmente me obligabais a disfrazarme. O incluso estudiando exámenes de anatomía, necesitábamos salir en pijama a darnos paseos mientras estudiábamos por el Almanjayar, que es probablemente el barrio más chungo de Granada, ¿vale? Así eran ellos. El juego nos ayudó a conocernos, a esforzarnos por un compañero, a disfrutar de las victorias y a aprender de las derrotas. Nos dio salud y fuerza, pero sobre todo nos dio mucha felicidad. 25 años más tarde, Jorge, no hemos dejado de jugar, y tú especialmente. Pensad por un momento en una cosa. La biología lleva unos 7 millones de años trabajando para convertirnos a los humanos en el ser vivo más adaptativo posible. Podemos nadar, correr, trepar, deslizarnos por la nieve, construir edificios, viajar miles de kilómetros en pocas horas. Somos la leche. Después de 7 millones de años optimizándonos para eso, y la herramienta que nos ha dado la biología para facilitarnos el camino es el juego. Todos los animales aprendemos a través del juego. Igual que un león aprende jugando con sus hermanos y el entorno que le rodea, lo que aprendimos de pequeños, desde caminar a sumar y restar, lo aprendimos mejor y más rápido si nuestros padres o profesores lo hacían a través de juegos. Cuando la sociedad nos dijo que teníamos que dejar de jugar, que aquello correspondía a los niños y no a los adultos, por supuesto algunos transgresores decidimos no hacerlo. El juego en sí mismo supone un desafío, pero con una característica que lo cambia todo. Es un desafío autoimpuesto sin miedo a las consecuencias, sin miedo a fracasar. Este contexto, la ciencia nos dice que es el entorno perfecto para el aprendizaje, donde nuestro organismo explora y explota todas sus posibilidades. En el juego y solo en el juego es donde el individuo puede mostrarse creativo y usar toda su personalidad, donde exhibimos todo nuestro potencial. Jorge ha llevado el juego hasta sus últimas consecuencias y ha aprovechado su tremenda fuerza para mejorarse cada día a lo largo de todos estos años. Vivir desafiándose a sí mismo por el mero hecho de disfrutar de la vida y explorarla sin miedo. No solo son tus continuos desafíos deportivos como nadar 42 kilómetros a contracorriente, ¿no? por estas aguas, o completar 4 o 5 Ironmans, que ya me pierdo. Jugó a ser hermano y fue el mejor. Jugó a ser amigo y nos llena de felicidad a los que le rodeamos. Jugó a ser profe y formó cientos de alumnos en recuperación de lesiones, donde se quiso especializar. Jugó a ser padre y por la sonrisa que siempre veo en sus hijas, estoy seguro de que es un crack. Incluso en los últimos años le ha dado por montar un centro de salud y deporte y unirse a Fidias al juego de ser empresario. Y como no podía ser de otra manera, este momento llegó con el mismo formato. Hace un par de años que Jorge se sentó en el salón de mi casa y me dijo: voy a escribir un superlibro que ayude a los profesionales de la salud y el ejercicio a recuperar lesiones de hombro. Hizo un silencio y dice: y lo voy a hacer a través de juegos. Él sabía que ahí iba a tocar mi fibra sensible, porque el juego me apasiona desde hace años, como podéis comprender. Me pareció una idea genial y sin duda era la única persona que yo conocía que era capaz de hacer algo así, por el conocimiento, esfuerzo y trabajo que eso requería. Por supuesto no se lo dije. Os recuerdo que a mí también me gusta jugar. Preferí mirarle a los ojos y decirle: eso es jodidísimo, pero si ya lo has decidido, así de fácil, ya nada podría detenerlo. 2 años más tarde, después de leerlo y haber visto lo que ha creado, os puedo asegurar que una vez más se ha pasado el juego. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenas a todos. En primer lugar, voy a decir algo que es importante para mí y es gracias, en primer lugar, a todos los que habéis asistido y nos estáis acompañando en el nacimiento de este libro. También quiero dar las gracias a todo el equipo de Fidias. Hay muchas personas que no están aquí que me han ayudado del área de formación, haciendo vídeos, fotos, revisando entradas de blog, viendo borradores del libro. Muchas personas que no voy a nombrar, pero que han sido muy importantes en el proceso de crear un libro. En el libro, además, queríamos una estética profesional, con un estilo propio, y estoy súper satisfecho del resultado, y en eso le tengo que dar gracias a
a Jorge Navarrete, que ha sido el ilustrador y maquetador del libro, con la inestimable ayuda de Adán Martín, que ha hecho un trabajo enorme en eso. Aunque se trata de un libro académico y formativo, hemos intentado contarlo de una forma original, con capítulos cortitos, y bueno, en esa expresión escrita pues siempre se puede mejorar una coma, o se puede mejorar un sinónimo, o se le puede cambiar un poco el orden a un párrafo, y ahí me ha ayudado mi amiga y compañera Isma, que también le estoy muy agradecido. No puedo dejar de darle las gracias a mis padres. Yo tengo el convencimiento pleno de que yo nunca habría escrito un libro si no tengo los padres que tengo, a los que quiero muchísimo. Mi madre, cada vez que me ha tocado escribir algo, desde mis primeras entradas de blog de hombro o en cualquier momento que me ha tocado hablar de lo que sea, siempre ha sido mi fan número uno, y siempre me ha alabado y me ha ido dando la confianza de pensar que, oye, pues yo a lo mejor también puedo escribir, y esa confianza se la tengo que agradecer a ella. Y a mi padre, que lo admiro por muchísimas cosas. Una de las cosas por las que lo admiraba enormemente era por haber escrito más de 30 libros. Ahora que he escrito uno, pues creo que me quedaba bastante corto en esa admiración. A mi mujer, Julie, y a mis hijas, Alba y Chloe, porque me quedaré corto si digo que me han visto más de 1000 horas delante del ordenador con todo este trabajo, y como en cada reto que me he planteado han estado ahí animándome continuamente, y me han dado esa fuerza que hace falta. Puedo decir con toda tranquilidad, que en el mejor de mis sueños no habría tenido una mujer o unas hijas como vosotras. De Kiko también tengo que darle las gracias a mi copia. Yo suelo decir, y en el libro de Mago meto el chiste, porque yo suelo decir la broma de cuando nos conocen, que yo soy la versión mejorada. Alguno dice, sí, hombre, tu hermano dirá lo mismo, y yo le respondo, digo, mi hermano claro que dice lo mismo, que yo soy la versión mejorada, pero no es la realidad. Todo el mundo que nos conoce sabe perfectamente que Kiko es un crack, y la realidad es que me supera en todas las facetas en las que me pueda comparar con él. Y precisamente en este proyecto es muy importante, porque yo inicio todo mi estudio y todas las primeras entradas de blog que genero las hacíamos juntos. Fue, bueno, pues que empezó el proyecto de Fidias Endurance, que es un proyecto en el que trabajamos con deportistas de resistencia, y le tocó a él liderar esa parte. Entonces tuve yo que seguir adelante con este trabajo del hombro. Y por último, creo que tengo que agradecer también a Raúl, pues muchas cosas. A Raúl, en primer lugar, que haya escrito el prólogo del libro, que cuando lo vi, porque claro, lo vi antes de que estuviese el libro ya hecho, me emocionó mucho. Tengo que agradecer la presentación que ha hecho. Yo, aunque hoy lo veis tímido aquí, Raúl es un crack de la comunicación, y hoy está aquí porque se ha emocionado, y este tipo de cosas le cuesta trabajo. Yo sabía que le estaba haciendo una pequeña jugarreta pidiéndole que hiciese la presentación, pero era la persona ideal, porque además de la amistad que nos une, Raúl profesionalmente ha sido la persona que más me ha marcado. Yo he leído, va a sonar una exageración, yo lo sé, pero esto es real y él lo sabe por la era de formación. Yo he leído 1500 artículos científicos para componer el libro. Son 9 años de trabajo. Bueno, después de leer muchos libros, muchos autores, mucha información, la persona que más ha influido en el enfoque, o como entiendo a día de hoy, la salud y la recuperación de lesiones, es Raúl. Este libro, el enfoque es más tuyo, y eso él es perfectamente consciente de lo que estoy diciendo, que mío. Pues os voy a decir 2 cositas muy rápidas del libro. El libro tiene una serie de capítulos, va dirigido a fisioterapeutas y entrenadores, personas que quieren recuperar lesiones concretamente de hombro. Hay 2 capítulos iniciales introductorios, hay un tercer capítulo
que se llama El abecedario del hombro, donde se habla de anatomía, de biomecánica, lo que se puede esperar, pero tiene un enfoque desde la complejidad. Muchas veces hay un capítulo del libro que se llama El hombro es complejo. Y yo habré escuchado miles de veces alumnos, como llevo 9 años dando cursos de formaciones de recuperación de lesiones de hombro, pues han pasado ya muchos alumnos y a menudo, después de las primeras horas, en algún descanso, me dicen los alumnos, hay que ver lo complejo que es el hombro. Se refieren a que es muy difícil de estudiar, cuántos detalles, cómo de profundo es toda la anatomía, biomecánica. Pero no nos referimos a eso. Tampoco nos referimos a que el hombro es un complejo articular, son realmente 5 articulaciones, no es una articulación. Pero tampoco nos referimos a eso. Nos referimos a que el hombro es un sistema dinámico y complejo que está continuamente adaptándose, que aprende, que está cambiando, que dependiendo de la tarea a la que se enfrenta y el entorno en el que está, el hombro es totalmente diferente. No podemos disociar esos elementos. Hay otro capítulo, el capítulo 4, que se llama Cada hombro es único, conócelo. Se nos llena la boca, ¿no?, a los profesionales que trabajamos con personas de la importancia de la individualización. Individualizar, si no evaluamos, es imposible. Ese capítulo, pues un poco he jugado con la idea de un puzzle en el que vamos cogiendo una serie de piezas, desde el diagnóstico médico, desde conocer al propio piloto del hombro, que es la persona que piensa, que cree, de cómo se mueve en su deporte o en su actividad profesional, hasta pruebas específicas de rangos de movimiento, de fuerza, y cómo podemos tratar de integrar toda esa información, que lo importante no es cada dato aislado, sino cuando esos datos entre sí dan sentido y podemos darle una explicación. Hay un 5º capítulo que se llama Líos de hombros, y diréis, bueno, esto de líos, ¿qué será un lío para el hombro? Pues un lío es un hombro que tiene dolor, un hombro que ha perdido capacidad funcional, no es capaz de realizar las cosas que realizaba antes. Y a menudo las personas piensan que, bueno, si me he lesionado, esto me va a generar dolor, pero esto habrá sido porque me muevo mal, y hacemos lo que yo llamo en un capítulo del libro, las lesiones son más complejas que un 3 en raya. La ciencia realmente nos dice que estos 3 elementos pueden aparecer de forma indiferente e interrelacionados con todas las combinaciones que se nos ocurran. Tú puedes tener dolor y no tener una lesión, puedes tener una lesión, no tener dolor, y lo mismo ocurre con las alteraciones biomecánicas. Puedes tener una alteración biomecánica, nunca lesionarte, o sí lesionarte, o tener dolor. Entonces, bueno, esto lo explicamos en el libro más en profundidad, y dedicamos una serie de pequeños capítulos donde los diferenciamos en esos 3 apartados: todas las alteraciones biomecánicas que podemos encontrar en el hombro, todos los tipos de daños en los tejidos, que son las lesiones, y el dolor. Llegamos a un capítulo que es el más importante en el enfoque: la mejor versión del ejercicio físico, el juego. A día de hoy, el 90 o el 95 o el 99% de las personas que hacen ejercicio por repeticiones, hacen ejercicio y repiten continuamente los mismos ejercicios. Nosotros entendemos que el movimiento debe ser más un juego que un trabajo, ¿vale? Más cuando utilizamos máquinas guiadas para entrenar, o hacemos ejercicios excesivamente analíticos en los que parece que el sistema nervioso deja de ser el arma más potente que realmente tiene nuestro sistema. El movimiento como un juego debe ser divertido, exploratorio, variable, intuitivo, significativo para la persona. Es lo que no estamos obligados a hacer, ¿vale? Jugar no es servir a un objetivo, es un fin en sí mismo, y es todo lo que hace es que no tiene un objetivo a corto plazo, un objetivo de supervivencia o de reproducción. Disfrutar, además, es súper importante. Pensamos que el ejercicio tiene que ser sufrir y esforzarse y estar ahí, y cuanto más hemos sufrido, mejor. Y bueno, hay deportistas también que les gusta el esfuerzo, y eso no quiere decir realmente sufrir. Pero disfrutar es súper importante, porque nuestras emociones son química, y lo que sentimos cuando estamos entrenando no es lo mismo. O sea, lo que producimos a nivel fisiológico para el organismo a través de nuestros sistemas nervioso y endocrino
es muy diferente. Yo, si no estoy disfrutando de una actividad o me parece muy estresante y aburrida, voy a liberar mucho más cortisol, que es una sustancia en el organismo que va a producir inflamación, que me va a crear más problemas que beneficios. Entonces es importante disfrutar. Disminuye la hipervigilancia y por tanto el dolor. Estamos habituados a ver personas que dicen no puedo hacer esto, y a través de un juego de repente ves justo haciendo lo que decía que no podía hacer y ya no le duele. Ya no es magia, se trata de generar o aprovechar elementos que crean distracción, que el foco de atención se va hacia otros elementos, además de que el juego reparte el estrés local, porque no estás repitiendo una tarea exactamente igual todo el rato. El juego multiplica el aprendizaje motor. El juego al final es un desafío que normalmente te implica variabilidad en los movimientos, probar maneras distintas y creativas de hacer las mismas funciones y descubrir nuevas capacidades. El estado de flow, que hemos escuchado muchas veces, el estado de flujo. De repente, cuando una tarea nos atrapa y estamos inmersos en esa actividad, parece como que el tiempo y el espacio desaparecen. Nos podemos acordar todos de alguna vez que hemos estado jugando de pequeños o ahora de adultos. Estamos jugando en algo y de repente parece que desaparece todo y solo está la tarea que estás haciendo en ese momento. Eso está comprobado que disminuye el dolor, no se percibe la fatiga igual. Se trata del estado de mayor capacidad de concentración del ser humano, es lo que llamamos el estado de flow. Y es muy importante. Y con el juego es una herramienta muy interesante para alcanzarlo. Pero muchas veces pensamos que jugar es para niños. Raúl, una de las cosas que ha dicho, yo estaba escuchando, que cuando la sociedad nos ha dicho que como adultos tenemos que dejar de jugar, ¿no? Suelo usar esta comparación que vi en una ocasión, y es que los animales en el reino animal, en función de su nivel de inteligencia, si los clasificamos cuánto tiempo juegan, resulta que los animales más inteligentes son los que más tiempo dedican a lo largo de su vida a jugar, y los menos inteligentes, menos. Pues así es un poco como veo yo mi sector, humildemente, y desde mi posición, es como veo yo mi sector profesional. Cuando veo profesionales que utilizan el juego, que utilizan la exploración del movimiento, la variabilidad, la incertidumbre, el reto, me atraen. Esas tareas, cuando veo personas que están haciendo ejercicios repetitivos y simplemente eso, pues lo veo que, bueno, al final es ejercicio, es interesante, pero no tiene la misma calidad. Y al final el último capítulo, que simplemente se llama Dale juego al hombro, y que explica que, bueno, hay muchas herramientas para darle juego a algo que se ha estropeado, pero precisamente el juego pensamos que es la herramienta más potente. Entonces, pues se van presentando diferentes juegos, cada uno con objetivos biomecánicos, concretos, dependiendo exactamente de cuáles son las mejoras que quieres obtener, desde ejercicios en los que estamos explorando el movimiento, como este, que de distintas formas tenemos que tratar de contactar puntos, a ejercicios que son de fuerza, pero que usamos pues los conocimientos biomecánicos para implicar concretamente a un músculo o un determinado movimiento que nos interesa. Y eso es el libro. El libro tiene todos estos juegos con unas imágenes, con unos códigos QR para que el lector, el fisioterapeuta, el entrenador que se dedica también a la readaptación de lesiones pueda pues ir consultando esos juegos, esas propuestas, que al final son ejemplos. Cuando se aprende esa metodología, pues se pueden crear infinitos juegos. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama así: Crea infinitos juegos para el hombro. Y voy a acabar. Yo creo que con esto que he contado rápidamente del libro se va a entender justo mejor lo que aparece al final del todo, que es como un micro resumen del libro, que dice: y en ese momento desaparecen el dolor y el miedo al movimiento. El entorno y la tarea atraen al hombro, lo atrapan. Solo existen el aquí y el ahora. El sistema ha encontrado el contexto óptimo para aprender y adaptarse. El hombro juega. Así que voy a concluir diciendo que, bueno, que creo que
que la vida se puede entender como un juego y que el arte de vivir también puede ser el arte de saber jugar y hacer jugar a las personas que te rodean, que te quieren o que quieres, y que os deseo que disfrutéis del juego. Y nada más. Nada, y la cuenta bancaria que tiene que ingresar, porque sale la portada, el libro, cualquier cosa que de un atleta a una otra vengan muchos más Porque esta gente lo que se va es a ver a Rafa y a otra
Creo que tenía grabación Voy a presentarte a Paula. Y de ahí ya me bajé. Muchas gracias, Jorge. Hablamos. Ese sendero que ancho desaparece y ya entra en la parte sur. Y ese camino que sube se llama cañada. Y eso da una cañada. Y ya sube por la cañada por el valle hacia arriba. Y luego la parte de